después de vender artesanías en Kalamata y tal, fuimos a comprar y ahí conocimos a un polaco que hace hike Skyline. Y ha llegado a hacer una de 700 metros, que aquí os pongo unas cuantas fotos suyas del Instagram. Ha sido 44. 44 tacos. Una edad. Los franceses se han ido para el norte, de vuelta para Francia, los holandeses también, y se había ido por los canales de Francia, había recorrido desde Inglaterra, desde el Atlántico, digamos, casi se estampa porque le fallaban las piernas de lo fría que estaban ahí. Bueno, pues nos quedamos. Os diremos hola con la policía detrás, va, mira. ¡Hola, hola, 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 hola! Hola. Estamos aquí vendiendo, estamos en el Ea Beach. Bienvenidos a la bitácora 228 de nuestra vuelta al mundo particular. Como sabéis, 3 años por América y ahora llevamos 1 año desde Barcelona hasta Grecia. Estamos en el Peloponeso y hemos llegado al Ea Beach hace poco, que voy a hacer un vídeo de este campamento camper asilvestrado, que aquí todo el mundo está aparcando por donde quiere. Está muy muy interesante, un montón de familias. Pues nos quedamos en Kalamata, sí, que estábamos vendiendo artesanías. Sí. El tema es que aquí en Grecia nosotros nos ganamos la vida haciendo artesanías, como sabéis, ahí se pueden ver, ahí detrás. De otras cosas. Sí, entre toda la ropa que hemos hecho la colada hoy. Se ve auténtico, ¿no? Quiere la gente van life. Con el van life no es solo las fotos esas con los calcetines, con los pies así, el cafetito y tal, sino y que ahí detrás se ve la ropa tendida. Todo eso de ropa. es la ropa tendida. Y aquí están todos los calcetines. Unos cuantos. Calcetines para 4 en invierno. Entonces hacemos esto, hemos hecho la colada aquí al lado en un punto de agua que hay, que salía un chorrito pequeño, pero bueno, así nos ahorramos un dinerito, ¿no? Porque aquí en el Peloponeso solo hay dry and clean. Se lo hacen en seco y que es bastante caro, no hay casi máquinas de estas de meterle. Y el tema es que estamos aquí en el Peloponeso en invierno y hay muy poca gente, estamos ahí, intentamos todos vender. Son viajeros casi. Todos viajeros y algunos nos apoyan, cuando tenemos las artesanías así pues vienen y tal y venga va, os compramos algo y eso. Nosotros nos ganamos la vida así y bueno, tenemos que ir poniendo. Y aquí en invierno pues bueno, entre el frío, que el sol se va antes y que no hay mucha gente, mucho turismo, pues estamos ahí sobreviviendo, ahí haciendo un poquito de dinerito el fin de semana, justo para casi comida y la gasolina la tenemos que poner nosotros. En el invierno sabemos que es así, en América no es. Pero ahí así, vamos haciendo, no nos quejamos. Después de vender artesanías en Kalamata y tal, fuimos a comprar y ahí conocimos a un polaco que hace hike Skyline. Sí, es decir, que hacen el Skyline, la tira esta que ponen así planita, que andas por encima. Esa que se pone normalmente entre 2 árboles, a 1 metro del suelo, a medio metro. Bueno, pues este chico crack lo hace a altura. 200-300 metros de largo y 200-300 metros de altura. Y ha llegado a hacer una de 700 metros, que aquí os pongo unas cuantas fotos suyas del Instagram, porque es una verdadera pasada. Además se ve que es una máquina, es uno de los mejores hike Skyliners de Polonia. Un chaval jovencito y tal, entonces estuvimos ahí hablando, se nos acercó y nos explicó, iba con una chica y la chica estaba ahí aprendiendo de él y estaba diciendo, este es uno de los mejores de Polonia, ojo que... Sí. Una pasada, la verdad, unas fotos impresionantes. Hicieron uno en una bahía, pero una bahía que hacía así, entonces de roca a roca y guau. Sí, nosotros nos preguntábamos, ¿cómo metes la cuerda esa, no? Nos explicó un hilo chiquito y tal, que tira la primera cuerda y después con un dron muchas veces lo hacen. Así, con un dron, es verdad, con un dron que llevaba la primera cuerda, lo traía, entonces iban tirando, iban juntando las cuerdas y tal. Y bueno, van con arnés. Yo le pregunté, pero vale, tan alto si te caes que dicen, no, vas con arnés y te quedas colgando y tienes que volver a subir. Y bueno, pues estuvo interesante, siempre aprendes más cosas, ¿no? Y además nos comentó... Es una pasada la de historias y gente que te llegas a encontrar en esta vida así, ¿no? Y esto pasa también porque vamos pintados así, de esta manera, y entonces la gente se nos aproxima y dice, hostia, ¿y qué hacéis y tal y eso? Y ocurren cosas, que es lo que queremos que pase, ¿no? Sí, bueno, y también nos comentó que, bueno, él va viajando y se va reuniendo con otros hike Skyliners que hay por el mundo y que, bueno, que hay comunidades para todo. O sea, que estuvo interesante, ¿no? Aprender una cosa nueva. Pues vino el cumpleaños de Esteban, ¿sí? Y normalmente nosotros, para el cumple que ha cumplido 44. 44 tacos. Ahí se... Una edad, ya sé. Normalmente es más joven que yo. Bueno, un año solo. Que normalmente nosotros para los cumpleaños pues vamos a un restaurante, lo que sea, pero este año estábamos diciendo, ¿sabes qué? Como aquí los restaurantes pican un poco, son un poquillo caros, le dije a Esteban, oye, si encontramos algo barato así, nos paramos 2 o 3 días en un apartamento, que estuvimos mirando y encontramos uno muy bien de precio en Kalamata y nos fuimos a un apartamento. A descansar, desconectar, wifi, chupar del wifi ahí, los niños no enchufan.
enchufados a la electrónica. Y sí, nos lo tomamos con relajo. Estar ahí en el sofá, que es lo que más echamos de menos, estar un poco tirados en el sofá. Ahí poniendo lavadoras y usando el horno, que teníamos un horno. Y yo creo Compramos que de todo. solo usamos horno En el estos súper días. para utilizar solamente el horno. Hicimos burex, que son típicos de aquí. Ajá. Hicimos pollo con patatas y cebolla ahí todo al horno. Manzanas al horno también. Tarta también. O sea, yo creo que no utilizamos la... Coliflor con bechamel así gratinada. Encima gratinada. Todo lo que se podía hacer en el horno era como, venga, vamos, porque no encontré cachofas, que si no, me encanta. Eso lo decimos porque no tenemos horno en Mobileta, ¿no? Claro, en la americana en sí Greta que teníamos, horno, en sí, Greta, claro. pero en esta no, entonces lo echamos bastante. Estuvimos ahí 3 días, la verdad que muy bien. De hecho, cogimos 2 días y decidimos quedarnos uno más. Uno más. Cada vez que vamos a un sitio así me doy cuenta de la de cosas que vas llevando de a poquito cosas, ¿no? Y cuando te vas es como, madre mía, todo esto hemos traído. ¿Sabes? Porque lo vas trayendo, ay, me falta esto, vas a la mobileta, lo coges, ay, me falta lo otro, luego cuando te vas dices, madre mía, Sí, estás todo lo como que un par de llevamos. horas llevando cosas de la casa a la mobileta y teniendo que meterlas todas en su sitio y tal, vez. porque vas agarrando poco a poco, ahora esto, ahora los cojines, ahora lo otro, ahora la ropa, ahora y al final lo tienes todo, la tienes casi vacía. Y ahí en Kalamata, cuando dejamos el apartamento, nos reencontramos con una familia, con 2 familias, una holandesa con la que ya habíamos viajado. Y Llevamos una como un mes familia y medio francesa. viajando con estas familias y veis los otros bitácoras, los otros blogs, pues ahí lo explicamos y tal y vamos haciendo el Peloponeso juntos, vamos ahí, yo voy por aquí, yo voy por allá y nos reunimos en algunos sitios, no todo el tiempo, pero vamos ahí quedando en sitios. Y hoy precisamente nos hemos despedido aquí. Los Ya, franceses nos se han ido para el separamos. norte, de vuelta para Francia, Y los holandeses también, para Atenas. y después para Italia y Holanda y nosotros pues bueno, para el este. Y bueno, allí en Kalamata conocimos al señor inglés que viajaba en un barco, muy peculiar el señor. Que no le pude hacer ningún vídeo, pero que valía la pena porque un personaje que no veas. Aquí está y Max. hablaba en un... ¡Hola, Max! Hola Mac, di hola. Hola. El inglés se fue de Inglaterra y se iba sin rumbo ahí con un barco muy chiquito que era su casa y se había ido por los canales de Francia, había recorrido desde Inglaterra, desde el Atlántico digamos, por los canales de Francia hasta el Mediterráneo, había ido hasta Mallorca y después había ido por el sur de Italia y había llegado hasta aquí a Grecia, o sea que también una buena peripecia. Me invitó a ir al barco, tomar un café y verlo, que íbamos a ir con los niños, pero no estaba, se había tenido que ir una cosa y no encajó y al final no pudimos ir. Hemos conocido después también otra gente que está ahora especialmente en Grecia, ¿no? Con el barco parados, porque ahora no es bien tiempo para navegar en el Mediterráneo. Sí. Porque además se ve que en Grecia, no lo sabíamos, pagas una tasa, 100 euros al mes para poder navegar por aguas griegas. Pero solo para navegar por las aguas griegas pagas como una tasa y pagas 100 euros al mes. Entonces, bueno, y luego si vas a una marina pagas aparte o hay marinas que son gratis. Y ya de Kalamata, después de casi 10 días, ¿no? Estuvimos en Kalamata, fuimos yendo para Pilos, que es otro pueblo también muy bonito, en una bahía preciosa. En el oeste del Peloponeso. El Peloponeso Sí. tiene como 3 dientes, me parece que es así, 3 fingers que le llaman abajo, 3 o 4. Al oeste de todo está Pilos. Y la verdad que Pilos es muy bonito porque es toda una bahía, toda una playa así muy grande, pero que tiene como delante una isla, que es una gran montaña, y casi cierra toda la bahía. Solo hay un paso por un lateral y por el otro. Y la verdad que es preciosa. Y bueno, de camino a Pilos nos paramos a visitar unas pozas y unas cascadas que fuimos con Annemiek Peter. Lo de Pilos lo ponemos en la siguiente bitácora porque hicimos un montón de cosas. Vendimos, fuimos, nos encontramos al húngaro con el bote y exploramos las aguas con el bote. Bueno, un montón de cosas. No os la perdáis la próxima. Pero paramos, como decías, aquí en las cascadas. En estas pequeñas cascadas y pozas y tal. Y yo no me bañé porque hacía mal día y tal, pero normalmente me tiro al agua. Pero Peter sí se bañó. Pero Peter se bañó. Y estaba helada. Y dice que la primera se tiró y la segunda casi se estampa porque le fallaban las piernas de lo fría que estaban ahí. Es verdad que estaba todo un poco así porque había habido tormenta, estaba todo así, puentes que se habían caído y es muy rápida esta habitación. Sí, es que se está a punto de ir el sol, nos está pillando ahí por los pelos. No, que es una semana, tampoco, ahora ya mejor, porque sí, 12 minutos de vídeo para una semana, con lo rápido que hemos ido, si no se me va eso a 25-30 minutos, no puede ser. Pues nada, hasta aquí, no os perdáis el próximo capítulo la semana que viene, porque es súper chulo los paisajes que vais a ver en Pilos, es... ¿Y qué más, Ana? ¿Y qué novedades? ¿Las novedades cuándo las vamos a decir? Sí, lo podemos decir ya. Lo podemos decir ya. Sí. Bueno. Nos vamos un mes a Barcelona. Oh,
básicamente a renovar los Sí, pasaportes exacto, de los ¿por qué niños. nos vamos a Barcelona? Que ya haremos un directo y lo explicamos y eso, porque yo creo que a la gente le va bien saberlo. Sí, fue una decisión que tomamos ayer, ¿eh? O sea, que ha sido algo... ¿Quieres saludar? Hola. Bueno, Ok. ¿qué dices, Ana? Tu pots Di dir, algo. pots dir que se suscriben a nuestro Eso, canal, sí. que miren nuestros vídeos, que les den un like. ¿No? ¿Te da vergüenza? Dilo, va. Va. Bueno, pues nada, que si os gustan... Esta es nuestra historia, que os suscribáis, la campanita que si os gusta y tal, lo que y eso, de y lo esto. compartáis con otra gente que quiera hacer. Tú no que tienes quiera tanto empezar a viajar y encanto todo como eso. yo, ¿eh? Nah, bueno. No, ¿a que no? Ahora más. Chao. Pues nada, que nos vemos por el mundo. No os perdáis el vlog de la semana que viene. Dejad... Sí, porque va a ser muy guapo. Hasta luego desde Elea Beach, aquí en el Peloponeso. Chao, chao, chao. Ya sales, Ana, ya sales. A la policía. Está la policía aquí. Ah, Y ahora iba a decir llevamos- 4:30 casi. Gitano, camper, bueno, va. Está muy, muy interesante, un montón de familias. Bueno, pues nos quedamos. Sí, pero bueno, estuvo bonito, vimos unas flores muy curiosas también. ¿No le hiciste foto a las flores? No. Pero bueno. How many did you download? Just 2 more and that's all. Neil, come. Stay here with us and we say bye-bye.